Soy María Cañada, la profesora a cargo del curso Contenido de las Matemáticas del programa Educación Matemática para Profesores de Primaria. El principal objetivo de este curso es que los maestros de primaria tengan un mejor conocimiento del contenido que enseñan o que profundicen en el contenido que ya poseen. Para ello, seguimos un marco que se llama análisis de contenido y que se fundamenta en 3 ideas clave: estructura conceptual, sistemas de representación y fenomenología. Abordamos cada tema de las matemáticas escolares a través de estas ideas clave. Hola, soy María José González, soy profesora titular en la Universidad de Cantabria, en España. Yo soy Carlos Velasco, coordinador del programa MOOCs de primaria de una empresa docente de la Universidad de los Andes. Soy Pedro Gómez, director de una empresa docente de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Este curso en el que he tenido el placer de participar está centrado en el aprendizaje de las matemáticas escolares de primaria. Las cuestiones de aprendizaje pueden ser un poco teóricas, pero en este curso hemos pretendido precisamente lo contrario, que sean muy útiles a los docentes de primaria. Es importante que estos docentes conozcan cuestiones sobre aprendizaje, porque esto les hace conscientes de poder interpretar todas las dificultades que encuentran los escolares al aprender las matemáticas de primaria. El curso está compuesto por 5 módulos. Los 5 módulos abordan 5 ramas diferentes de las matemáticas, que coinciden con las correspondientes al primer curso sobre contenido de las matemáticas escolares. Estas 5 ramas son los números naturales, las operaciones aritméticas, los números racionales, la geometría y la medida. Cada una de estas ramas de las matemáticas tiene sus propias peculiaridades desde el punto de vista del aprendizaje. Sin embargo, todos los módulos tienen una estructura común. En ellos presentamos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que se espera que los escolares de primaria aprendan sobre las matemáticas escolares. Seguidamente, en cada uno de los contenidos, mostramos cuáles son las peculiaridades específicas del aprendizaje de los contenidos. En tercer lugar, presentamos aquellas dificultades y errores más habituales en el aprendizaje de las matemáticas en estos temas. En todos los casos, presentamos numerosos ejemplos que pueden ayudar a comprender mejor las cuestiones sobre aprendizaje que presentamos en este curso. ¿Cómo abordar la preparación de una sesión de clase para un tema de matemáticas? En este curso buscamos proporcionarte elementos de análisis para que puedas guiar tu planificación de aula en temas concretos de las matemáticas escolares. Este curso se basa en las ideas y técnicas que se desarrollaron en los 2 cursos anteriores de este programa: Contenido de las matemáticas de primaria y Aprendizaje de las matemáticas de primaria. Para abordar la enseñanza es necesario conocer el contenido que se va a aprender y enseñar. Este conocimiento nos permite ubicar el tema en su contexto, comprender su proceso de aprendizaje y formular actividades y tareas que combinen conceptos y procedimientos, representaciones y usos y problemas en los que el tema esté implicado. Por otro lado, el conocimiento de los aspectos cognitivos del tema nos permite organizar expectativas de aprendizaje de largo plazo, establecer las fases del aprendizaje de un tema, formular expectativas de aprendizaje concretas, identificar y organizar errores y dificultades y prever la actuación de los escolares. Por estas razones, te sugerimos que, antes de iniciar este tercer curso, realices los 2 primeros. El curso va a girar alrededor de la noción de tarea matemática escolar.
Vamos a concretar esta noción como el medio con el que el profesor puede ayudar a sus estudiantes a aprender un tema concreto. Para ello, vamos a estudiar los elementos que componen una tarea matemática escolar. Después, vamos a indagar sobre las formas de buscar tareas, describirlas, analizarlas para saber en qué medida contribuyen a las expectativas de aprendizaje del profesor y, con base en ese análisis, encontrar formas para modificarlas y mejorarlas.